¿Qué diferencia hay entre un creyente que peca y un incrédulo que dice que es creyente y que peca? ¿Qué diferencia hay? Bueno, la diferencia entre el creyente que peca y entre el incrédulo que dice que es creyente es que el creyente que peca se angustia, no está tranquilo y viene confesando su pecado, se arrepiente. Y si no se arrepiente, Dios tiene un trato con él, porque Dios no tiene hijos preferidos, es así. Dios no tiene hijos preferidos. El creyente que peca y persiste en pecar, la mano de Dios se agrava. Eso pasó con David. La mano de Dios se agrava sobre él. Pero el que dice que es creyente, peca y no se angustia, vive largos años pecando, revolcándose, practicando el pecado y no le pasa nada. ¿Qué será? ¿Que ha perdido su salvación? No, no ha perdido ninguna salvación, es que nunca la ha tenido. Él no puede sentir nada, porque quien redarguye de pecado es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. No sé si le pasa. Muchos de ustedes, ¿quién podría decir aquí? Yo no he pecado. Si Juan mismo dice, el que dice que no tiene pecado, miente. Todos pecamos, pero el creyente no peca a la manera en que pecaba antes. Y si peca, se angustia y arregla sus cuentas. Arregla cuentas, porque está en espera del Señor. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Avanzamos en lo que tenemos, volvemos ahí a San Marcos en capítulo 11, vamos a ver San Marcos capítulo 11, y ahí hay una pregunta que le hacen los escribas y fariseos, texto 27 y 28. San Marcos capítulo 11, texto 27 y 28, ahí encontramos otra pregunta que hacen al Señor con relación a su autoridad. Nos dicen las Escrituras en San Marcos 11, 27, 28. Volvieron entonces a Jerusalén y andando por el templo vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Quiera el Señor bendecirnos con su palabra leída. Bueno, allá en el capítulo 1, texto 21, 22, encontramos que la gente se admiraba de su doctrina porque les hablaba con autoridad. Luego decían: ¿qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda a los demonios. Y salen, se sujetan. Pero aquí otra pregunta es: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? ¿Quién te dio autoridad? Bueno, hoy en la mañana respondíamos que la autoridad del Señor consistía en que Él dedicaba tiempo a orar, a estar en la presencia del Señor. Luego, ¿quién da esta autoridad? Lógicamente, esta autoridad la ha dado el Padre. Vemos la primera cita en San Juan, capítulo 5. Evangelio según San Juan, en capítulo 5. Y leemos ahí el versículo 26 y 27. San Juan 5, 26 y 27. Dice: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. Mire, más clara. La Biblia se interpreta sola, se contesta sola. Y aquí encontramos que la respuesta a quién te dio esa autoridad, o con qué autoridad haces esta cosa. Bueno, esa autoridad dice aquí que fue dada por el Padre, porque el Padre tiene vida en sí mismo y así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo y le ha dado autoridad de hacer juicio. Nadie podía refutar al Señor. El Señor entró en el templo. Habían cambistas, habían vendedores de palomas, de ovejas, de bueyes, vacas en el templo.
Y el Señor se hace un azote, dice San Juan, y echa afuera a todos, volcó las mesas y dijo: no hagáis de la casa de mi padre, ¿qué dijo él? Dígalo a un voz de cuello. No hagáis, ¿qué? Cueva de ladrones. La casa de Dios, acabamos de escuchar, el hermano lo dice y la palabra lo dice, somos nosotros. La iglesia. Dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia. Ajá, la iglesia. La casa de Dios no es esta carpa. La casa de Dios no son los edificios, por muy suntuosos que sean. No, esa no es la casa. Esos son locales, ¿verdad? Donde la casa de Dios se reúne. A ver, hermanos, yo me pregunto, en el siglo XXI que vivimos, si el Señor viniera, si Él entrara a la casa, ¿qué vería en la casa? ¿Qué encontraría en la casa? ¿Qué encontraría? ¿Bueyes? ¿Habría allí ovejas? ¿Habría cambistas? ¿Ah? ¿Negociantes en la casa de Dios? Hermanos, la casa de Dios no es para negocio. La casa de Dios no es para mercado. La casa de Dios no es para hacer dinero. La casa de Dios es para la honra y gloria de nuestro Dios. Es para hacer culto a nuestro Dios. Y nuestro culto, el culto a nuestro Dios, debe ser un culto neta y espiritualmente, debe ser completamente espiritual. No debe haber carnalidad en la casa de Dios, ¿o sí? ¿Cómo debe ser el culto en la casa del Señor? Debe ser espiritual. Las oraciones deben ser dirigidas por el Espíritu Santo. Las exposiciones de la palabra dirigidas por el Espíritu y en la autoridad del Espíritu y de la palabra. ¿Sí? ¿Y los cantos? ¿Cómo deben ser? ¿Cómo deben ser nuestros himnos, nuestras alabanzas? ¿Cómo deben ser? ¿Cómo dice la Biblia? ¿Cómo dice la Biblia que deben ser nuestros himnos? ¿Cómo debemos cantar? ¿Ah? Cantar con el Espíritu y con el entendimiento. Me perdonan aquí en esta reunión si hay algún pentecostés. No sé si invitan pentecostales ustedes. Si hay pentecosteses, al pentecostés le gusta lo meneado. Al pentecostés le gusta el fuego. Pero los creyentes de sana doctrina hemos aprendido que nuestros cantos, nuestros cultos deben ser en orden y debe ser espiritual. ¿Cuándo un himno, cuándo una alabanza deja de ser espiritual? ¿Cuándo? Cuando nuestra carne se menea. Cuando eso mueve las emociones. Cuando siento el deseo ya de menear mis pies, mis manos, mi cabeza. Esa ya no es una alabanza para Dios, es una alabanza de la carne. De la carne. Pregunto, ¿por qué no usamos instrumentos musicales? ¿Por qué no está aquí la guitarra? ¿Por qué no está aquí las maracas, el tambor y las otras cosas? ¿Por qué no están aquí? Porque en las cartas doctrinales no hay ni un instrumento, ni de cuerda, ni de viento, no existe ningún instrumento. El único instrumento que el Señor llama instrumento es nuestro corazón. Efesios, capítulo 5, texto 19. Colosenses, capítulo 3. Se los digo con asombro. Se los digo con asombro, hermanos. Solo falta la guitarra. En algunos cantantes de aquí, solo falta la guitarra. Pero son cantos pentecosteses. Ya deja de ser espiritual. Me perdonan si algunos tienen eso. No, pero es que usted se equivocó de lugar.
Nosotros no somos pentecosteses. La iglesia fue formada en Pentecostés, pero ese fue un evento único en la historia. El Espíritu descendió, formó la iglesia, y como decía un hermano ayer, no estamos pidiendo el Espíritu, tampoco estamos pidiendo fuego. No, el fuego que va a caer sobre este mundo, el bautismo, va a ser el juicio final. Pero nosotros tenemos el Espíritu Santo y damos gracias al Señor por eso. Pero no cantamos con ese fuego de la música de Vicente Fernández, no cantamos con la música de los artistas rancheros, no cantamos con la música de rock, de reggae, de reggaetón, no, ni de punta. Pero eso se ha metido a la iglesia, se ha metido, y yo quiero desbaratar esas mesas esta tarde. Yo quiero botar esas mesas y volcar a los cambistas, los negociantes y también los del culto, que presentan un culto que no es. No es. Bonitos los himnos que cantamos del himnario que tiene. Himnos de adoración, himnos solemnes, himnos que exaltan el nombre del Señor. No sé si están de acuerdo conmigo, pero si quieren que me baje, yo me bajo. Pero es la realidad, hermano, es la realidad. Solo faltan los instrumentos. No me venga diciendo, mire, nosotros aquí no admitimos pentecostés. ¿Cómo no? Sí están. Sí están. Aquí están. Y en el púlpito. ¿Quién te dio esa autoridad? Se la dio el Padre, ¿sí? El Padre, y nadie pudo ponerle mano al Señor. Nadie. Dice que buscaban la manera de cómo apresarlo, pero no lo apresaban porque su hora no había llegado. Y no podían hacerle nada, porque él venía investido con la autoridad del Padre para hacer eso. Apliquémoslo de otra manera. El ministerio que el Señor nos ha dado. Usted es un anciano de la iglesia. Usted actúa con autoridad, porque ¿quién le dio esa autoridad a usted? Bueno, si se la dio el Señor, si se la dio el Padre, entonces usted es una persona que tiene autoridad. Pero ¿se la dio otro hombre? Si se la dio otro hombre, su autoridad es blandengue. Si otro hombre lo puso, usted es una persona que no tiene capacidad. Pero si el Señor lo puso, porque es el Espíritu, según Hechos capítulo 20, texto 28, que pone los ancianos. Es el Espíritu. Usted está dotado e investido de autoridad. Solamente que esa autoridad, como recién escuchamos, debe estar respaldada por su vida, por su conducta, por el buen testimonio de su familia, de su persona, de la sociedad. Y es ahí donde quiero que vayamos. ¿Quién te dio esa autoridad? Se la dio el Padre. Pero ¿qué respaldaba la autoridad del Señor Jesucristo? San Juan 5:33. San Juan capítulo 5 y versículo 33. Dice, vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Juan dio testimonio de la verdad. ¿Cuál verdad? Dígame usted. ¿Cuál era la verdad de la que Juan daba testimonio? ¿Ah? ¿Cuál era la verdad de la que Juan daba testimonio? Vaya más atrás al capítulo 1 de Juan y vea usted el versículo 8. Dice San Juan 1:8, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Juan no era la luz, pero Juan vino dando testimonio de la verdad, y aquí daba testimonio de la luz, es otro término del Señor Jesucristo. Mire, pasamos y vemos el texto 30 de capítulo 1, dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes que mí, porque era primero que yo. Texto 32. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Es sobre el Señor Jesucristo. Al Señor Jesucristo lo respaldaba el testimonio. ¿Quién daba testimonio? Aquí Juan está dando testimonio. Cuando a Juan le envían una embajada para preguntarle, ¿quién eres? ¿Eres el Mesías o esperaremos a otro? Y él dice, yo no soy. Solo soy la voz de uno que clama
en el desierto. Era el precursor del Señor para preparar los corazones de Israel. Pero Juan dio testimonio de él. Y él dijo, este es de quien yo os decía que vendría después de mí. ¿Qué más daba testimonio del Señor? Daba testimonio sus obras, las obras que él hacía. San Juan 5:36. San Juan capítulo 5 y versículo 36 dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Las obras. ¿De qué hablan las obras en la vida del creyente? ¿Sabe, hermano? Si nos detenemos un poquito a hablar de las obras, en el creyente, los creyentes hemos sido dejados aquí en esta tierra con una misión especial. Y esa misión es dar testimonio del Señor Jesucristo. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mire que para entender ese versículo no se necesita ser universitario, ¿verdad que no? No, el texto se explica solo. Mire, el que en él creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. Creer. Pero este mensaje, esta misión que el Señor nos ha encomendado aquí en la tierra, debe estar acompañada ¿de qué? De nuestras obras. De nuestras obras. Efesios capítulo 2 y texto 10 dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Qué injusto es Dios. Él nos ha dejado para que hagamos obras. Porque hay creyente que no quiere hacer obras. Oiga, yo he oído a creyentes que dicen, no, ¿qué? ¿Hacer obras? No vamos a ser salvos por las buenas obras. Es cierto, no somos salvos por las buenas obras. El texto 8 lo dice. Pero en el texto 10 dice que tenemos que hacer obras. ¿Para qué? ¿Para qué debemos hacer obras? Debemos hacer obras para que otros se salven. Mire, un hermano contaba que, hay tantos ejemplos de eso, pero un hermano contaba que iban por cierto lugar a evangelizar y se encontraron con una casa donde había una señora enferma, estaba acostada en una hamaca, no tenía alimentación. ¿Y cómo iban a hablarles ellos del evangelio? ¿Cómo? Regresaron ellos a su lugar, compraron una provisión y se la trajeron. Y le dijeron, aquí le envía el Señor. No le dijeron una sola palabra. A la siguiente vez que ellos pasan, otra vez con una ayuda para esa señora, ella dice, ¿verdad que ustedes son cristianos? Oiga, es que las obras respaldan la predicación del evangelio. Una parte es la predicación, pero otra parte son las obras que nosotros debemos hacer. Si no hacemos obras en beneficio de nuestro semejante, difícilmente creerán que somos creyentes y que tenemos tal autoridad de predicar el mensaje del evangelio. El libro de 1 Timoteo en capítulo 5 y texto 8 dice ahí que el que no provee para los suyos, ¿qué es? Ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Usted dice que es creyente. Yo digo que soy creyente, pero ¿y esa viejita que vive allá a la par? No podrá usted tenderle un platillo de comida. No le podrá dar algo a usted, ropa. Hay quienes tienen el closet lleno de ropa, de vestidos, de camisas, de pantalones, de ropa, de zapatos, por montones. Y por último los echan en el barril de la basura. Pero no pueden regalarle a esa persona que tiene gran necesidad. ¿Cuánto lograría un par de zapatos en el evangelio? ¿Cuánto lograría un pantalón en el evangelio? ¿Cuánto? Las obras respaldaban al Señor. Esas obras respaldaban al Señor. Dieron testimonio del Señor Jesucristo. ¿Quién más daba testimonio del Señor? Ahí mismo San Juan 5:37. 5:37 dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto,
ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. El Padre dio testimonio del Señor Jesucristo. ¿Usted recuerda? Cuando el Señor Jesucristo fue bautizado en las aguas del río Jordán, allí fue manifiesta la Santa Trinidad. El Señor viene a Juan para ser bautizado. Juan no quería bautizarle, pero Juan, el Señor dice, deja, porque así es necesario que cumplamos toda justicia. Y entonces Juan le bautizó. Y cuando subieron del agua, dice que se hizo oír una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. El Espíritu Santo había descendido en forma corporal como paloma y posó sobre el Señor. El Señor fue lleno del Espíritu Santo en su calidad humana. Pero el Padre dio testimonio del Señor. Primera de Juan también respalda esto. Capítulo 5, texto 9 al 11. Primera carta del apóstol Juan en capítulo 5. 5:9 dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Porque el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Dios da testimonio, hermano. Cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal, ese día estábamos diciendo, Dios, yo creo en el testimonio que tú has dado. Y ese testimonio es un testimonio en el creyente, que Dios nos ha dado vida eterna. Yo le pregunto, ¿la vida eterna se siente? ¿Siente el creyente la vida eterna? No. La vida eterna no, es que no tiene que ver con sentimientos. Tiene que ver con una persona. Y esa persona es el Señor en el creyente. Otra pregunta, ¿se siente la salvación? En el mundo pentecostal tienen que sentir la salvación, porque si no están perdidos. Nosotros no sentimos la salvación. No, es que no tiene que ver con sentimiento. La salvación tiene que ver con convicción de la palabra de Dios. Y Dios dice que el que tiene al Hijo, ¿qué tiene? La vida. Un día usted le dijo al Señor, te recibo como mi Salvador personal. Ese día usted recibió la vida. Ese día usted recibió la salvación. No sintió nada. Lo único que usted entendió es que el Señor le ha salvado, le ha hecho su Hijo y tiene toda la vida. Porque progresivamente, como enseñaba nuestro hermano, el Espíritu va a afianzar el conocimiento y la convicción de que usted es salvo y tiene vida eterna. Pero de repente llegará un momento que usted siente duda de su salvación. ¿Por qué? ¿Por qué la siente? Porque los sentimientos nos engañan, el corazón nos engaña. ¿Quién nos da la seguridad? La palabra de Dios. El Padre da testimonio, el Espíritu da testimonio también, no lo vamos a ver. Primera Juan 5:6, si quiere verlo en su casa. También sus vecinos daban testimonio. Lucas 4:20. San Lucas capítulo 4 y texto 20. Evangelio de Lucas capítulo 4 y versículo 20 dice, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Todos daban buen testimonio. Mire, del Señor Jesucristo. Esto aconteció después de que él fue bautizado y estuvo en el desierto. 40 días, 40 noches, después de la tentación. El Señor regresa, llega a Nazaret, a su ciudad donde se había criado. Y ahí entra. Y como acostumbraba, dice la Biblia, le dieron el libro, el rollo para que lo leyera. Y le dieron el libro. Y él comenzó a leer aquella palabra del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí,
por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Enrolló el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y todos los ojos, o los ojos de todos, estaban puestos en él. Hermanos y hermanas, no podemos obviarlo. No hay vuelta, no hay atajos. Usted y yo somos el testimonio del Señor ante el mundo que nos rodea. La gente sabe quiénes somos. ¿Por qué sabe? ¿Qué somos? ¿Quiénes somos? ¿Por qué sabe quiénes somos? ¿Ah? Por lo que hacemos con este santo libro. A él le dieron el libro. Leyó el libro. Lo leyó y se sentó. Pero los ojos de todos estaban puestos en él. Desde el momento que usted anda una Biblia, los ojos de todos están puestos en usted. Porque dije, ese es creyente. Es creyente. Y de ahí en adelante quieren ver las palabras de gracia que salen de nuestra boca. ¿Qué palabras salen? Oiga, qué triste que un creyente ande la Biblia, pero no se comporte conforme a lo que la Biblia dice que tiene que ser, cómo debe comportarse. Mire, más, hay creyente que como ya no tiene un buen testimonio, ya no anda la Biblia, ya no, la deja ahí en la reunión, en el local donde se hacen las reuniones, ahí la deja. Otros ni siquiera tienen un cartapacio para meter su Biblia, que es lo adecuado, sino que andan una mochila, para que nadie sepa que es que anda una Biblia, sino que es que va para el trabajo. Los ojos de todos estaban puestos sobre el Señor en la sinagoga y todos daban buen testimonio. Hermano, ¿cómo es nuestro ambiente de vida en el lugar donde nosotros vivimos? Allí con el vecindario, en el trabajo, en la escuela, en la universidad, ¿cómo es? La gente sabe que somos creyentes y nos respeta como creyentes. ¿Ah? Yo caí al ejército allá en mi país cuando tenía 20 años, cuando reclutaban. Y el Señor me ayudó, hermanos. Pero en la primera semana tuve que estar dispuesto a dar testimonio de que era creyente. Y de ahí en adelante no me quité el sobrenombre de hermano. Hermano, sí, hermano. Porque me querían hacer bailar. Me querían hacer bailar. Y no bailé. Un oficial me dijo, bueno, él puso a todos los soldados a bailar. Y yo dije, Señor, llegó el momento en que yo tengo que demostrar si soy creyente o no soy creyente. Y me crucé de brazos, todos bailaban. Yo podía haber dicho, bueno, pues, aquí con una meneadita, pues ya se pasa, ¿va? Pero allá internamente el Espíritu me estaba diciendo, sos creyente. Y tenés que demostrar que sos creyente. Cuando me crucé de brazos, el oficial me dice, recluta, ¿por qué no bailás? Entonces ya voy donde él, todo tembloroso, y le digo, mire, nunca he bailado. ¿Nunca? Sí, nunca he bailado. Y tampoco estoy dispuesto a bailar. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Me dice. A la edad de 13 años entregué mi vida al Señor Jesucristo. Él perdonó mis pecados, todos mis pecados. Y no estoy dispuesto a defraudarlo. Si usted quiere, golpéeme, métame trole, como quiera, pero no voy a bailar. Me empujó. Pero a la noche ese hombre está allí desafiado. Y me dice, hermano, me dice, dirigirnos a una oración. Y me paro frente a una multitud grande como esta. Hablé, ya predicaba. Y entonces comencé a orar por los reyes, por los que están en eminencia, por los oficiales. Cuando yo termino mi oración, ese hombre está parado a la par mía. Y dice, yo creí que eran mentiras, me dice, pero es verdad. Y da una orden inmediatamente. No permito que nadie se burle del hermano. Y queda el calificativo, hermano. Todo el mundo en el batallón me llamaban hermano, pero me respetaban. Nos quedamos aquí, hermanos. Quiera que el Señor, que estos consejos nos ayuden
¿verdad? Y nos gozamos de haber estado con ustedes. Si el Señor lo permite, nosotros tenemos planes de salir mañana para nuestro país, porque venimos desde largo, de Honduras, ¿verdad? Y queremos avanzar porque nos lleva 2 días para regresar. Así que, si ustedes quieren, nosotros podemos llevar saludes allá. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Dios nos bendiga.